A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. No existe un tan grato soñar si se grato el sol. Muy buenos días, hoy lunes 20 de abril de este año 2026. Como todos los lunes, le damos la cordial bienvenida a su programa de Historia del Parlamento y algo más, en nombre de la directiva de la Asamblea Nacional, la Oficina General de Participación Ciudadana y la Dirección de Cultura. Les habla también el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy vamos a hablar sobre el 19 de abril del año de 1810, los hechos y sus protagonistas, como fueron aquellos acontecimientos de hace 216 años, ese Jueves Santo, que fue el primer gran paso a la independencia de Venezuela. Bueno, y me encuentro en compañía de nuestra bella locutora, investigadora de la Asamblea Nacional y de la Universidad Central de Venezuela, Carolina Caballero. Gracias, bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Sí, vamos a conversar sobre ese gran hecho histórico, ese gran acontecimiento, ese movimiento que estaba surgiendo precisamente ese 19 de abril de 1810, donde bueno, se desarrollaría en un Jueves Santo. Y se destituye, mejor dicho, a las autoridades coloniales españolas de la época para hacer una Junta Suprema, el cual, bueno, considero sería el primer gobierno autónomo de entonces, ¿no? Encaminado, sí, ciertamente, porque como bien lo dijiste, es el inicio, es el primer paso que daríamos, y bueno, ya hasta que se declararía ese 5 de julio de 1811. Vamos a estudiar, por supuesto, lo que serían sus hechos, sus protagonistas, y lo que sería el significado, el símbolo de este gran momento. Vamos a comenzar. Sí, bueno, como introducción a este gran movimiento, porque fue un gran movimiento, incluso en la población hay personas que se confunden. El 19 de abril dice que se declara la independencia, sí. Otro que se firma, sí. A veces no está muy bien clara. Hay venezolanos que confunden el 19 de abril con el 5 de julio. Y este programa es bueno para aclarar qué sucedió ese 19 de abril del año 1810. Pero tenemos que remontarnos obligatoriamente a finales del siglo XIX. Claro, su contexto histórico. Es 18, disculpa, a finales del siglo XVIII. Este tipo de movimientos en todo el continente. El primero es la Revolución de los Estados Unidos, hacia el año de 1776 al año de 1783. Estas 13 colonias desafían al colonialismo británico y logran su independencia, y por supuesto una gran inspiración para no solo la América, incluso para Europa, porque la Revolución Francesa justamente, y muchos franceses que apoyaron a los estadounidenses en contra del Imperio Británico, cuando vuelven a la propia Francia, se colocan en contra de la monarquía francesa, y surge a partir de lo que es el 14 de julio del año de 1789, la Revolución Francesa. Estos ideales de igualdad, fraternidad, van a tener una gran expresión en esa Francia revolucionaria. De allí van a pasar movimientos importantes en Venezuela, como el de Gual y España, hacia el año de 1797. Este movimiento, que tenía una constitución, tenía una bandera, apoyado por patriotas liberales,
españoles que fueron confinados en La Guaira. Ellos van a llevar este tipo de ideales, van a tener aquí ya ese peso de intentar derrocar a las autoridades coloniales españolas para colocar un gobierno autónomo. Sí, un movimiento bastante adelantado. Anteriormente también José Leonardo Chirino, pero fue más focal en 1795. No tuvo la magnitud de José María España, eso fue en Coro, fue un negro esclavo, fue un poco más focal, también inspirado en la guerra en Haití. Sí. Los esclavos haitianos se levantaron en contra de las autoridades francesas y van a lograr su independencia a principios del siglo XIX. Entonces vemos que estas ideas revolucionarias, anticolonialistas, sí, están en pleno proceso. Estos libros entran por contrabando, entran por ideas, se están dando estas ideas revolucionarias. Ya avanzado ya el siglo XIX, en Europa comienzan las guerras napoleónicas. Napoleón se corona en diciembre de 1804, comienza una guerra por gran parte de Europa. En 1808 invade la península ibérica. Napoleón dice que va a invadir Portugal y necesita atravesar su tropa a la propia España de Francia y engaña a la monarquía española borbónica invadiendo su territorio. La abdicación de Bayona es donde el rey Carlos, también como Fernando VII, ambos abdican al trono a favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. Esta conmoción en la península ibérica y esta guerra que se inicia, que ellos le llaman la guerra patria, la guerra de independencia. Aquí está la obra de maestro Francisco Goya, los fusilamientos de mayo de ese año 1808, del 3 de mayo. Allí justamente se ve ese tipo de agresividad, de brutalidad de las fuerzas imperiales de Napoleón Bonaparte, francesas, en contra de la población civil española. Esta obra de Goya la va a realizar en el año de 1814, ya cuando fue liberado de tropas francesas la península ibérica. Pero esta obra de Goya, este dramatismo, refleja la conmoción y la confusión que existía en la península ibérica para aquel entonces, hacia 1808 al año de 1810. Claro. ¿Qué ocurre? Se da ese tipo de noticia, se llega a la América el confinamiento de los reyes. Tenemos que entender que estamos hablando del principio del siglo XIX. Si estamos hablando de una cosmovisión donde el rey es hijo de Dios y él está destinado por la divinidad a gobernar, si esa figura no existe, o sea, para nosotros es difícil porque estamos en el siglo XXI, pero en ese momento era un castigo de Dios, Dios nos abandonó, ¿cómo es posible? Estamos hablando de 1808. Hubo personas que se quitaron la vida, sí. Hubo gente que se hacía penitencia, sí, porque pensaban que eran por su culpa, por los pecados. Es una conmovisión, es una cosa catastrófica, apocalíptica lo que sucedió en España y trasciende hacia las colonias de ultramar. Exactamente. Dicen que el francés, o sea, los Bonaparte están gobernando y otros dicen que no, otros dicen que sí. Viene la conjuración de los mantuanos en 1808, fue un intento donde estuvo Simón Bolívar involucrado y la mayoría de las familias mantuanas y los pardos, pero no se logra. Se descubre esta conspiración en 1808 y queda disuelta, pero queda la llama ardiente allí. Cuando llega el año de 1810, se dice que ya la última autoridad, que era la regencia, esas cortes que estaban en Cádiz, fueron prácticamente atacadas por la fuerza francesa y asediadas, no había gobierno. Y si no hay gobierno en España, no hay gobierno en las Américas. Esto insta a los colonos americanos o españoles americanos a conformar juntas de gobierno. Esa es la primera visión que tiene. Junta de gobierno defensora de los derechos de Fernando VII, hay que decirlo muy claro, porque el rey estaba cautivo, el rey estaba prisionero. Había todo un dramatismo, que el hombre se estaba muriendo de hambre, que el rey está confinado y realmente estaba en un castillo al sur de Francia con sirvientes y no estaba pasándola tan mal. Esa es la verdad, pero en la época era, bueno... Sí, era catastrófico. Pobrecito el rey. Entonces, muriendo de hambre no estaba ninguno de los dos. Estaba con sus sirvientes y estaban tranquilos. Pero sí, por supuesto, el símbolo político, la estructura está crujiendo. Pero aprovechamos esa coyuntura. Llegan aquí a enviados franceses que son rechazados a principios de abril del año de 1810, diciendo que ya las colonias, como estaba ocupado el reino de España, justamente por las tropas francesas, eso quiere decir que las colonias le pertenecían a Bonaparte.
Y toda esta conmoción, una confusión, porque el capitán general, que era Vicente Empara, que recién había ocupado el cargo, él justamente dice que todo está tranquilo en la metrópoli, que seguimos siendo españoles, que todo sigue con normalidad, pero la historia dice otra cosa. En este caso, entre rumores y también nerviosismo en la autoridad española, porque puso Vicente Empara como una especie de toque de queda, eso está registrado, y había un redoblamiento en cuanto a las guardias militares, la milicia de los pardos y la milicia de los blancos. Eso, por supuesto, la gente lo ve como símbolo de nerviosismo de la colonia española. Si todo está tan bien, ¿cómo existe ese tipo de nerviosismo y de refuerzo de las tropas hacia las autoridades de Cabildo? Incluso en Caracas llegaron noticias días antes. Claro, exactamente. Llega entonces ese 19 de abril, que es Jueves Santo, se aprovecha que vienen los oficios religiosos de la época de la colonia, que todavía subsisten en nuestro pueblo, pero especialmente en Caracas, en un acto del ayuntamiento, del cabildo, la autoridad eclesiástica, todas iban a estar en ese lugar y se iba a aprovechar esa mañana. Y este complot se monta para ese día, que en la revista Memoria ya lo vamos a explicar en la otra parte, porque ahorita vamos con una canción de Lino Gallardo. Esta es una canción que estuvo escrita a finales del siglo XVIII, hacia 1797, para apoyar a la conspiración de José María España, Manuel y España, Gual y España, y en 1810 se coloca de nuevo como bandera para los patriotas. Capten ese sentimiento venezolanos y americanos, porque se llama Canción Americana, es una canción hermosísima de Lino Gallardo. Disfrútenla. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. No existe un muro tan alto, soñar si se grato el sol. Y bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Estamos hoy conversando sobre ese hecho histórico del 19 de abril de 1810, sus hechos y protagonistas. Así que bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasó ese jueves de Santo, esa mañana? Y a través de la revista Memoria nos describe los siguientes acontecimientos. El jueves santo 19 de abril de 1810 a las 8 de la mañana se reunió el ayuntamiento y declaró en cabeza de José Llamosa cabildo abierto. Se solicitó inmediatamente la presencia del capitán general en el recinto para tratar sobre la situación crítica por la que atravesaba la provincia y fue llamada para tal fin. Empara accedió a asistir al ayuntamiento. El cabildo procedió a expresarle sus planes al capitán general, quien después de escuchar las razones de los cabildantes, manifestó la necesidad de mantener la calma y considerar que hay un gobierno en España representado en la regencia, al que le debían obediencia y sometimiento a su autoridad. Luego pidió permiso y salió a presidir los deberes religiosos planificados para ese día. Cuando iba subiendo las escaleras hacia la catedral, Francisco Salia, uno de los criollos complotados, lo agarró del brazo justo enfrente de un guardia de granaderos del regimiento de la Reina, formado en la puerta de la catedral que rendía honores, intimándolo a que volviera al ayuntamiento, mientras un grupo de criollos complotados trataba de impedirle el paso gritándole que regresara. La reacción inmediata de la guardia de granaderos fue detener con sus bayonetas al capitán general. Sin embargo, su capitán de compañía, don Luis Ponce, los detuvo y ordenó romper filas. El ejército definitivamente estaba ganado para los juntistas. Empara no tuvo otra alternativa que volver a atravesar la plaza al ayuntamiento. Mientras lo hacía, ninguna tropa se plegaba en su defensa y la guardia no le rendía honores militares a su paso. Los capitanes Pedro Arévalo, Carlos Sánchez y Pantaleón Colón movilizaron rápidamente a los hombres a sus compañías y apresaron a los oidores de la audiencia.
así como al intendente Basadre, al asesor de la capitanía José Vicente Anca, al subinspector de artillería brigadier don Agustín García, entre otros altos empleados y militares de la autoridad peninsular en la provincia. Eran negros y pardos, armados de bayoneta, fusil y sables, conduciendo a la fuerza a las mayores autoridades coloniales, blancas entre la multitud conglomerada en la plaza principal de la ciudad de Caracas, para presentarse ante el ayuntamiento. El orden de la segregación de los colores se había trastocado. Ante la presión de los cabildantes y notables de Caracas, Emparan salió al balcón de la casa del ayuntamiento y, dirigiéndose a la multitud de militantes y gente común, blancos y pardos la mayoría, le preguntó si querían que él siguiera gobernando. La respuesta en coro, que crecía su voz, fue no. Este fue el sello de su destino ya trazado entre las élites blancas que asumían de una vez por todas el poder político de la provincia. Gracias a los testigos de ese día se podría calcular entre milicianos, militares, pardos de la ciudad, casta y blancos criollos aproximadamente por lo menos unos 1.500 a 2.000 personas concentradas en las plazas de sus adyacencias. Los jóvenes criollos y los pardos eran los que más movilización enseñaban. Considerable la cifra de población, de 1.500 a 2.000 personas para esa época concentrada en la Plaza Mayor, es un acto considerable. Nos sigue diciendo que en la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que se estableció ese día, se desconocía la autoridad de la regencia sobre la provincia y se planteaba la obediencia solo al gobierno español que se estableciera con el regreso del monarca. Por tanto, la Junta serviría en la administración ejecutiva y legislativa y en la defensa de estos territorios, preservando los derechos del rey, deseado mientras regresaba de su cautiverio y recuperaba su reino. Sí, ahí dice la temporalidad de la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, que era la Junta mientras el rey estaba en cautiverio, estaba prisionero. Aunque había unos que, querían la defensa. Sí, pero eso va, por supuesto. Y habían otros que querían la independencia definitiva. Sí, pero con mucho cuidado porque es alta traición. A Dios y al rey se paga con la pena capital este tipo de conspiración. Así que ellos estaban actuando con sumo cuidado. Sí. Recuerden que estas personas que están allí, tanto los pardos que están allí como el mantuanaje, son propietarios de haciendas, de comercios, y son gente, a veces se nos olvida la conmovisión del tiempo, ¿no? Con mucho cuidado. Los antecedentes, bueno, claramente, a Chirino fue ejecutado y bueno, y desmembrado. Igual José María España también. Entonces existe el tipo de estructura represiva para mantener el orden del coloniaje español durante 3 siglos, realmente muy fuerte, muy brutal. Por eso ellos actúan con mucho cuidado. Fíjate que también nos dice que en ese momento se nombraron una especie de diputados. Los diputados. Entonces nos dice la revista Memoria que aumentándose la congregación popular y sus clamores por lo que más importaba, nombró para que representasen sus derechos y en calidad de diputados a los señores canónigo José Cortés de Madariaga, el presbítero José de Rivas, quien era hermano de José Félix Rivas, don José Félix Sosa y don Juan Germán Rocio. Asimismo, más tarde, fíjense, el gremio de pardos nombrará su diputado al mantuano José Félix Rivas. Bueno, vamos a mostrar acá, los retratos de los próceres. Fíjense que en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde hacemos honor a la jornada de julio de 1811, 5 de julio específicamente, la Declaración de Independencia, también tenemos los protagonistas del 19 de abril de 1810, como Carolina lo acaba de mencionar. Este es el chileno Cortés de Madariaga,
quien fue uno de los artífices, protagonistas de las jornadas del 19 de abril del año de 1810. Este retrato maravilloso que está aquí del maestro Martín Tovar y Tovar, que podemos encontrar en la pared norte del Salón Elíptico en el Palacio Federal Legislativo, justo al frente del arca. Otro de los diputados que Carolina mencionó, voy a buscar por aquí, tenemos también a Juan Germán Rocio, el guariqueño Juan Germán Rocio, de Tinados, uno de los hombres más letrados de esa época, de la final de la época colonial y principios de la época independentista. Rocio, fíjense, uno protagonista del 5 de julio de 1811, pero también protagonista del 19 de abril del año de 1810. También lo tenemos en esta galería de los próceres. Sí. Y vamos a buscar, sí, vamos a buscar por acá. Lo tenemos por aquí como, acá está el gran José Félix Rivas. Que también lo tenemos. También lo tenemos, que fue uno de los artífices también Galería de los Próceres de este proceso de independencia. Fíjate que mientras lo sigues buscando, quería también hablar qué sucedieron los días posteriores al 19 de abril. Y entonces, investigando un poco, nos dice que, por ejemplo, el 20 de abril de 1810 se proclama, es decir, al día siguiente, hay una proclama dirigida a los habitantes de las Provincias Unidas de Venezuela, explicando las razones y trascendencia de la Revolución de Abril. Luego, el 21 de abril de 1810, la Junta Suprema de Caracas expulsa del territorio a Vicente Empara y a los demás representantes del Imperio Español. Seguidamente, el 11 de junio de 1810, la Junta Suprema dicta el reglamento para la elección de los diputados al Congreso General de Venezuela. Eso sucedió el 11 de junio. El diputado del pueblo, José Félix Rivas, el futuro vencedor de los tiranos de la victoria, también protagonista del 19 de abril del año de 1810, en esta obra de Martín Tovar y Tovar, que se encuentra en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Otro de los protagonistas. Fíjate que también nos dice que para el 1 de agosto de 1810 la regencia española decreta el bloqueo de Venezuela. Para noviembre de 1810, Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez parten a Londres a explicar los sucesos acaecidos en Caracas. Para el 19 de diciembre de 1810 llega el generalísimo Francisco de Miranda a La Guaira y es recibido por Simón Bolívar en medio de un gran entusiasmo popular. Y ya para el 2 de marzo de 1811 se instala en sesión el primer Congreso General de Venezuela. Es decir, que bueno, todos los acontecimientos. Nosotros hablamos de historia del Parlamento y algo más. El 19 de abril prácticamente es el vientre de la República de ese primer Congreso. El 19 de abril es el antecedente directo del primer Congreso que se instala en Venezuela ese 2 de marzo del año 1811. Y rápidamente, antes de terminar, no quería dejar pasar que el Diccionario de Historia de Venezuela, de la empresa Polar, nos dice que el 27 de abril la Junta de Caracas dirigió un manifiesto a los cabildos de las principales ciudades de las Américas españolas, dándole cuenta de lo hecho en Caracas e incitándoles a adoptar una actitud similar, porque decía el manifiesto: una es nuestra causa. Ese mismo día, el editorial de la Gaceta de Caracas destacaba los valores de la libertad civil y el respeto a la opinión pública como guías de su nueva etapa. Aunque la Junta surgida del movimiento del 19 de abril de 1810 se tituló Defensora de los Derechos de Fernando VII, los propósitos de sus miembros más destacados, así como lo de los jóvenes que no participaron ese día, en este caso el 19 de abril, como lo fue Bolívar, los Montilla, los Salias, pero sí estaban de alguna manera involucrados, eran encaminar a Venezuela hacia la plena independencia. Así lo indican, además de la organización de las secretarías de Estado, el envío de agentes diplomáticos, como se hizo, a Inglaterra y a Estados Unidos, y la convocatoria a elecciones para el Congreso, todo lo cual se llevó a cabo en las semanas siguientes. Entre tanto, movimientos similares se producían en Cumaná el 27 de abril, en Margarita el 4 de mayo, Barinas el 5 de mayo y luego en Barcelona, Mérida, Trujillo, que hicieron causa común con Caracas.
El 19 de abril de 1810 no fue declarada jurídicamente la independencia de Venezuela, pero políticamente se produjo un cambio radical que culminó con la declaración del 5 de julio de 1811. Por esto, el poeta Andrés Bello, poco antes de salir hacia Londres con Simón Bolívar y Luis López Méndez en misión diplomática, había escrito a fines de abril o comienzos de mayo de 1810 la letra de una canción revolucionaria que decía así: caraqueños, otra época empieza. Vamos Excelente. a despedirnos con esta obra maestra de Juan Lovera, testigo presencial de los acontecimientos. Esta obra lo realiza en 1835, después de la Guerra de Independencia, pero esos apuntes quedaron durante tantos años porque estuvo en este momento en la Catedral de Caracas, que está Vicente Empara, Salias, los Pardos que se encuentran allí, y con esta imagen el 19 de abril del año de 1810. Seguid el ejemplo que Caracas dio. Nos despedimos y le rendimos un homenaje 216 años de aquel primer gran paso a la independencia de Venezuela. Se despide por esta parte el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por aquí la licenciada Carolina Caballero. Gracias. No olviden compartirlo a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, por aquí por YouTube. Y bueno, espero les haya gustado. Será hasta el próximo lunes. Hasta la próxima. Somos Asamblea Radio, protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio.